digamos, un uso indebido del monto de dinero que el Banco Nación le prestó a Vicentín, y también si hubo fuga de capitales, que bueno, que es algo que también se sospecha. Esta es una causa, como decíamos, que está radicada en el fuero federal, en el fuero penal. Bueno, otra causa que está radicada en Estados Unidos, que la inician los acreedores financieros internacionales, y otra causa que transcurre, digamos, en el Fuero Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, que es el concurso en el cual está involucrado Vicentín. Digamos, Vicentín voluntariamente se presenta a concurso a partir de declarar la cesación de pagos con estos más de 2.600 acreedores. Es una causa que transcurre en un juzgado civil y comercial de la ciudad de Reconquista, que es de esta zona, digamos, donde se funda Vicentín y donde Vicentín tiene de alguna manera un arraigo cultural mayor que en otras partes de la provincia de Santa Fe. Cuando se inicia el juicio, el proceso, digamos, concursal, cuando se tiene, digamos, que sortear y definir el juez, hubo una recusación al juez Lorenzini, que es el juez que hoy tiene efectivamente la causa, y también se pidió que esta causa tramite en un juzgado de Rosario, fundamentalmente por esto, porque por lo que está sucediendo hoy, que es la situación en la cual estamos de alguna manera trabados, que tiene que ver con las decisiones que ha tomado el juez Lorenzini, que es un juez que es de Reconquista o de la zona, digamos, no sé si es efectivamente oriundo de Reconquista, pero es de esa zona, y que aparte era el asesor letrado de la sucursal del Banco Nación de Reconquista. Es decir, que el juez Lorenzini, que es el que está a cargo hoy de definir, digamos, cuánto le debe Vicentín a sus acreedores y cómo se lo tiene que pagar, era el abogado que autorizó al Banco Nación de Reconquista a darle todos los créditos que el Banco Nación le dio a Vicentín durante el año 2019 y en los años anteriores. Porque todos estos créditos, si bien probablemente los directores de Vicentín los negociaban en Buenos Aires con González Fraga o con Macri o con quien haya sido, digamos, la autoridad con la que lo hayan negociado, se efectivizaban a través de la sucursal de Reconquista del Banco Nación, de la cual era asesor letrado el juez Lorenzini, que es el juez que hoy está a cargo de la causa del concurso. Entonces ahí hay una situación que hoy está siendo un problema, porque ¿qué sucede hoy? A partir, digamos, del anuncio de Alberto de intervenir a través del decreto, que no me acuerdo el número, pero que efectivamente no me sale la palabra, pero bueno, se habilitó este decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a partir del cual se interviene Vicentín nombrando a los interventores y demás, y Alberto anuncia que va a enviar la ley de expropiación al Congreso, entonces pone, digamos, sobre la mesa la posibilidad de expropiar Vicentín. Bueno, a partir de esto se abre un escenario que ustedes ya lo conocen, que tiene que ver con muchas resistencias que ha generado esta decisión, con muchos apoyos también, digamos, pero una situación de alguna manera una divisoria, pero sobre todo, digamos, es una situación que implica el acuerdo de un montón de otros actores que su acuerdo es importante, digamos, para que esta política funcione y sea efectiva y esté garantizada. Por un lado, digamos, lo que tiene que ver con la intervención específicamente, lo que ha sucedido es que el juez, digamos, contradijo la decisión del Ejecutivo Nacional y pidió que los directivos vuelvan, no pidió, digamos, lo efectivizó, que los directivos de Vicentín vuelvan a ser repuestos en su lugar. Y después, por otra parte, lo que tiene que ver con la expropiación, donde al tener que realizarse a través de una ley del Congreso de la Nación, se necesitan los votos, básicamente. Y bueno, y ahí para construir, digamos, el consenso, para aprobarse una ley de estas características, evidentemente iba a haber que, o si se hace, va a haber que trabajar mucho y construir un mucho consenso, que me parece que al día de hoy no existe todavía ese nivel de consenso que tiene que permitir, digamos, que avance una ley de expropiación. Entonces hoy estamos en el momento, digamos, en el paso de la intervención, que como decíamos, el Poder Ejecutivo la decretó, el juez Lorenzini contradijo la decisión del Poder Ejecutivo,
Y el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Inspección General de Justicia, lo que hizo fue presentarse frente al juez y pedir que se le dé curso a la intervención por tiempo ilimitado, que esto es algo importante porque el decreto presidencial, el decreto de Alberto, decretaba la intervención por 60 días, que en realidad 60 días es un tiempo muy corto para el proceso que tiene que atravesar, digamos, la resolución de la situación de pagos de la empresa. La provincia lo que hace es pedir la intervención por tiempo indeterminado, sumar, pedir también que se sume un interventor más, aparte de los dos que había puesto Alberto, que el interventor principal es Delgado, Gabriel Delgado. La provincia suma un interventor de la provincia. Y aparte, a través de estas presentaciones de la Inspección General de Justicia de Santa Fe, la provincia suma un montón de información fundamental para determinar que los directivos actuales de Vicentín no pueden seguir a cargo de la empresa. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque son los responsables de haberla llevado a la situación de cesación de pagos en la que se encuentra hoy. Porque aparte están sospechados de haber evadido impuestos, de haber creado empresas offshore para triangular las operaciones de Vicentín y a partir de esto evadir impuestos ante el Estado nacional y provincial, porque aparte, desde que Vicentín decretó la cesación de pagos, que esto fue en diciembre, muchos miembros de su directorio se dedicaron compulsivamente a donar parte de su patrimonio a otras personas, a testaferros básicamente, para que su patrimonio, digamos, no esté expuesto frente a una decisión judicial que los obligue a pagar deudas, digamos, con parte de su patrimonio. Y aparte, que la provincia también lo dice en las declaraciones de la Inspección General de Justicia, que la suerte, digamos, el futuro de Vicentín es un problema del bien público, digamos, pone a la empresa, digamos, no ya en el marco de la resolución de la cosa privada, sino de una empresa que afecta al bien público, porque afecta a los más de 17.000 trabajadores que están involucrados directamente, a todos los productores agropecuarios que están también involucrados directamente, porque algunos de ellos son productores de mayor envergadura y entonces tienen la espalda financiera para aguantar que Vicentín no les pague. Otros, por ejemplo, los que forman parte de ACA, tuvieron la suerte de que la cooperativa se haga cargo de pagarles y espere que Vicentín le pague la deuda a la cooperativa, pero otros, un montón, porque estamos hablando de miles de productores, son productores medianos y pequeños que no tienen la espalda financiera para soportar una deuda de esas características por tanto tiempo. Es decir, necesitan esa plata para reinvertirla en las cosechas siguientes porque no han acumulado, digamos, un nivel de capital que les permita prescindir de ese volumen de cosecha. Entonces, muchos productores de la provincia de Santa Fe y de Córdoba también, que es donde está el otro gran volumen de productores, están en situación de quiebra por estas deudas que Vicentín tiene con ellos. Entonces, lo que la provincia ahí dice, que también lo había dicho Nación en su decreto, es que la suerte de lo que pase con Vicentín tiene que ver, digamos, con una cuestión de bien público y no solo, digamos, con una cuestión privada y una cuestión, digamos, de una empresa. Entonces, bueno, todo esto que me parece que es como la primera dimensión desde la cual hay que mirar el conflicto Vicentín, y que los objetivos principales de investigar qué pasó, de saber qué pasó y de tener en claro qué pasó con Vicentín, tienen que ver con algunas cuestiones muy concretas, que es cuidar las fuentes de empleo, cuidar a estos productores que dependen de Vicentín, cuidar también que el activo, digamos, que la empresa Vicentín no sea extranjerizada, porque, por ejemplo, sucedió que en el mes de diciembre de 2019, del año pasado, Vicentín vendió una parte importante de una de sus empresas, que se llama Renova, que es la empresa de mayor nivel tecnológico que tiene Vicentín en términos, digamos, de su capacidad productiva, que es una empresa de producción de biodiesel y de digamos, de derivados de oleaginosas, pero orientados, digamos, hacia el biodiesel. Y esto se lo vendió a Glencore, que es una empresa europea, y una de las sospechas principales era que Vicentín pudiese terminar haciendo lo mismo con todo o con una gran parte de sus activos. Entonces, que una empresa tan grande de capital nacional, que hoy es de capital nacional,
terminara en manos del capital extranjero, lo cual iba a ser un perjuicio muy grande para Santa Fe y para la Argentina. Entonces, saber qué pasó, bueno, y un punto fundamental también de esta parte de saber qué pasó, tiene que ver con que tiene que saldar la deuda que tiene con el Banco Nación, porque es el banco público, porque el dinero, el crédito que el Banco Nación le prestó a Vicentín es de dinero de todos los argentinos, y bueno, y ahí hay una situación muy compleja y necesitamos que esa plata se devuelva porque el Estado no puede siempre absorber las deudas que tienen las grandes empresas que hacen manejos, digamos, al menos inadecuados, pero también sospechados de delictivos con sus empresas. Y por otra parte, esto lo agrego, para mí también es muy importante saber qué pasó con Vicentín, porque hoy tenemos una situación en la cual hay una parte de la población argentina defendiendo a Vicentín, y la verdad que eso es algo que tenemos que trabajar desde lo cultural, desde lo simbólico y desde la información para que cada vez nos pase menos eso, porque no es, digamos, lógico ni racional que gente que no tiene nada que ver con los intereses de esta empresa y que incluso han sido estafados también como argentinos por esta empresa, la esté defendiendo como si la empresa fuese un símbolo patrio, ¿no? Entonces, digamos, porque yo no me creo, digamos, que toda la gente que está ahí en esas movilizaciones sean grandes productores agropecuarios o empresarios que están de alguna manera también vinculados a la defensa de los mismos intereses que defiende la gente de Vicentín. Creo que mucha de esa gente es gente que está confundida, digamos, o que odiará al gobierno o algo de eso y por eso va y se manifiesta de esa manera. Pero bueno, ahí también hay un trabajo importante de información desde lo cultural, desde la conciencia, bueno, con cosas de este tipo sirven muchísimo. Y lo otro, lo fundamental, que era la otra parte que yo decía que me parecía que había que dividir en dos el tema de Vicentín, es, bueno, cuál es el futuro de Vicentín y cómo lo vemos y lo planteamos en el marco de un proyecto nacional y popular o en el marco de los sectores políticos que también defendemos las acciones de este gobierno. Lo cual para mí va más allá de que si Vicentín se expropia o no. Digamos, me parece que eso es una discusión que está ahí, digamos, que tiene que quedar ahí, pero me parece que no es lo nodal, porque el Estado tiene que participar de Vicentín y va a participar porque no hay otra forma de resolver y de salvar la situación de Vicentín si no es con la participación del Estado y del Estado nacional y el provincial, de los dos, pero fundamentalmente del Estado nacional, porque el Estado nacional es hoy el actor fundamental que puede generar confianza en el sector y sobre todo invertir una cierta cantidad de recursos que es necesaria para poder volver a hacer girar la rueda de Vicentín para que de alguna manera se pueda recuperar su dinamismo económico y también empezar a saldar todas estas deudas que decíamos antes. O sea que, por un lado, a mí me parece que la participación del Estado en lo que pase con Vicentín es ineludible, digamos, va a suceder y no hay otra salida. Si es a través del instrumento de la expropiación o a través de otro instrumento, me parece que serán cuestiones que se van a definir por el margen de posibilidades que vayamos teniendo. Porque la expropiación, como decíamos, no es el único instrumento jurídico posible para poder garantizar la intervención del Estado. El Estado es el principal acreedor de Vicentín a través del Banco Nación, pero a través de la deuda que también tiene con otras instancias del Estado, como decíamos, con la aduana, con la FIP, con la provincia de Santa Fe y demás. Ahí hay un volumen de deuda muy importante que Vicentín le debe al Estado nacional y provincial, y por lo tanto ya el Estado va a ser uno de los actores y de los accionistas fundamentales de Vicentín, de acuerdo a cómo se resuelva esto. Esto lo digo para que por ahí, digamos, pongamos el foco en que me parece lo fundamental es para qué queremos tener a Vicentín bajo la órbita del Estado y bajo la órbita del Estado argentino, más allá del tema de la expropiación o no. Digamos que me parece que es algo que tenemos que también tenerlo en cuenta, pero que de cualquier manera se puede avanzar. Porque me parece que lo fundamental de pensar que Vicentín puede ser una empresa del Estado con participación estatal mayoritaria, tiene que ver con la posibilidad de poder plantearnos un modelo agropecuario y un modelo de la agroexportación también distinto al que tenemos hoy. Hoy nosotros tenemos un modelo del agronegocio que está muy centralizado, digamos, en
en el monocultivo de soja, la siembra directa y demás, que ocupa una gran extensión en términos de superficie de nuestro país dedicada a la producción para este negocio, que en grandes volúmenes se exporta, digamos, sin ningún tipo de valor agregado. En otros casos se le agrega valor como una parte de las actividades que realizaba Vicentín, pero que está fundamentalmente vinculada a satisfacer, digamos, ciertas expectativas de lucro de algunos empresarios y que está casi desacoplada y no tiene nada que ver con los objetivos de desarrollo interno, de desarrollo nacional que tenemos que plantearnos en Argentina. Entonces, pensar que nosotros podemos tener conducida por el Estado Nacional y Provincial una empresa de estas características y de esta envergadura es también la posibilidad de pensar en que podemos ir poniendo sobre la mesa la posibilidad de tener un modelo agropecuario distinto al que tenemos ahora, que esté mucho más orientado a determinados objetivos vinculados al desarrollo nacional, vinculados a la garantía de determinados derechos como es el derecho a la alimentación, y por eso hablamos de la soberanía alimentaria, donde también, digamos, se pueda diversificar de alguna manera las actividades fundamentales que existen en el marco del modelo agropecuario y las formas empresariales también de producción, donde se le pueda dar lugar a otro tipo, digamos, de prácticas más vinculadas a la satisfacción de intereses locales o intereses comunitarios, lo que tiene que ver con los productores más pequeños, los productores de la agricultura familiar, que también forman parte del modelo o del mundo agropecuario argentino, pero siempre en un lugar, digamos, o en un lugar muy secundario y no teniendo la posibilidad a través de políticas públicas de fortalecerse y desarrollarse. Entonces, cuando hablamos de poder tener una empresa testigo en este sector, yo creo que el que ser para poder discutir otro modelo agropecuario y no estar absolutamente, digamos, conducidos por los objetivos del modelo del agronegocio, que es lo que hoy tenemos o lo que siempre hemos tenido en Argentina. Y no es que solo por tener Vicentín vamos a poder dar vuelta a la tortilla un día para el otro, pero sí le permite al Estado tener una pata mucho más importante que la que tiene hoy en ese mundo. Y también cuando hablamos de una empresa testigo, tiene que ver con poder de alguna manera tener un ojo del Estado en este mundo de operaciones económicas vinculadas al agronegocio, que en general es digamos, muy opaco, es muy digamos, no se produce absolutamente a la luz pública o en el marco de las regulaciones del Estado. Hay una gran parte de este negocio que se produce en negro, que se produce a través de prácticas empresariales vinculadas a intereses financieros y especulativos, como decíamos antes, y que en general Hola. Sí, parece que se le cortó la señal a... esto, digamos, le pasa por el costado a las regulaciones, muchas operaciones y el cierto dinamismo que existe, poder tener una empresa, poder por esto. ¿Se me cortó? No, Hola, hola, ahí hola, está ¿me bien, escuchan? se escucha bien, se escucha bien. Ah, bien, perdón. Pero bueno, decía eso, que me parece que tener una empresa testigo también le permite al Estado poder conocer de qué manera y de qué forma se producen las operaciones en este sector. Y también nos permite poder pensar un modelo empresarial distinto para un sector donde en general siempre la tendencia hacia la concentración de los actores económicos en pocas manos, digamos, de pocos actores muy fuertes. Hoy el volumen de exportación, si bien la producción por ahí hay más actores, el volumen más grande de la exportación termina en manos de muy pocos actores, que son los que en general se enriquecen a partir, digamos, de este tipo de operaciones, y también poder tener otros modelos empresariales puede ser importante para poder discutir, ¿no? con estas formas hegemónicas que siempre ha tenido el mundo del modelo del agronegocio en Argentina. Entonces pensar en una empresa donde también tengan participación accionaria los productores, los trabajadores, el Estado Nacional, el Estado Provincial, también nos puede permitir desarrollar, digamos, un conglomerado empresarial en ese sector con otros objetivos. Y
y me interesa esto, decir, bueno, cuando nosotros hablamos de la soberanía alimentaria, porque algo que ha pasado en Santa Fe es que en las discusiones dijeron que era una ridiculez, digamos, hablar de soberanía alimentaria. Esto hay que discutirlo, digamos, porque nosotros, por un lado, cuando hablamos de soberanía alimentaria, no estamos diciendo que Vicentín va a garantizar la provisión de alimentos de todos los rubros para todos los argentinos, digamos, es decir, eso sí es una ridiculez, pero nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, por un lado, en el rubro de productos que sí efectivamente produce Vicentín, eh, sí Vicentín tiene una capacidad, por ejemplo, de abastecer el mercado de aceite y harina de girasol y soja para, digamos, toda la Argentina. Eso por un lado. Pero después, por otra parte, porque si nosotros podemos discutirle, digamos, al modelo del agronegocio que destina la mayor cantidad de hectáreas en Argentina para producir materia prima que después se va a exportar para darle de comer a animales en otros países, y nosotros podemos decir, no, estas hectáreas tienen que estar utilizadas para producir alimentos que garanticen el derecho a la alimentación del pueblo argentino. Bueno, ahí sí podemos tener una discusión acerca de cuál es el uso de nuestro suelo, qué ordenamiento territorial tenemos y cómo en esto, digamos, sobre esto se estructura un determinado sector económico. Entonces me parece que hay muchos desafíos, que se ha abierto un debate realmente interesante con lo de Vicentín. A mí me parece muy importante que Alberto lo haya planteado, si bien por ahí tengo algunas diferencias en algunas cuestiones de cómo se comunicó esa decisión. Ese día, digamos, que se comunicó la intervención y la expropiación. Básicamente me parece que tendría que haber estado más trabajado, más garantizada, digamos, la efectividad de esa decisión, que, por ejemplo, tendríamos que haber construido la masa crítica de la militancia de la sociedad argentina que saliera también a bancar estas decisiones. Pero bueno, me parece que son cuestiones secundarias, me parece que es muy importante que Alberto lo haya planteado en este contexto de pandemia también, y esto diríamos, bueno, que tiene que ver, yo creo que tiene que ver porque hoy estamos discutiendo, digamos, cómo se va a, digamos, a levantar o a reconstruir la economía argentina y del mundo ahora y en los meses que vienen. Y si nosotros hoy podemos tomar decisiones que sean en favor de los intereses colectivos y de los derechos de nuestro pueblo y que tengan que ver con poner a la economía al servicio de la garantía de los derechos de todos y todas, me parece que ya estamos dando un paso adelante. Porque si nosotros salimos, digamos, de esta situación tan crítica en una posición de resignación y de pérdida, digamos, aceptando que vamos a ser más pobres, al menos tenemos que darnos la posibilidad de discutir que hay decisiones y hay soluciones que le tienen que permitir al pueblo argentino no absorber y pagar todos los costos que tiene esta crisis económica que estamos viviendo. Y me parece que la decisión de Alberto va en ese sentido. Y más allá de cómo después termine cristalizándose, es importante poder discutirlo, porque eso nos permite seguir dando la batalla, digamos, en la construcción de sentido, que creo que es algo fundamental, que nunca lo tenemos que dejar, porque evidentemente falta mucho trabajo en la sociedad argentina para alcanzar, digamos, algunos acuerdos comunes. Así que bueno, para no seguir, digamos, hablando, que yo dije que era 20 minutos y ya no sé cuánto voy hablando, pero bueno, era eso un poco la mirada sobre el tema de Vicentín. Bueno, gracias Lucila por compartir todos tus conocimientos sobre lo que es Vicentín en Santa Fe, por tu tiempo y por estar con nosotros. También le damos las gracias a todos los compañeros que están participando. Ahí habilitamos en el chat a aquellos que quieran ir haciendo unas preguntas para ir compartiendo con Lucila, por ahí si ella nos puede responder algunas cuestiones. Y también nosotros teníamos como modalidad, ¿cómo es? Después que terminara la intervención, ir pidiendo la palabra para aquellos que querían compartir su mirada sobre el tema o aportar otro aspecto sobre la charla, ¿sí? A ver, voy a mirar un poquito el chat acá de las preguntas. Ahí, si querés, Sí, mira, sí, hay una pregunta que el compañero Fermín, que pregunta sí, en caso de la expropiación si el Estado absorbe la deuda con el Banco Nación. exacto. Eso depende de la ley de expropiación que se vote en el Congreso.
lo lógico es que el Estado, o sea, si expropia, de alguna manera el monto de la deuda que Vicentín tiene con el, o sea, cuando el Estado expropia, el Estado determina un precio que le paga a Vicentín por la empresa. Entonces, en ese marco es lógico que se reste, digamos, la deuda que ya tiene Vicentín con el Estado. El problema es que Vicentín tiene una parte de la deuda con el Estado y una parte de la deuda con otros actores privados. Entonces, un problema de la expropiación es que el Estado no se compre un montón de deudas que después tenga que pagar, ¿no? Es importante por eso el proceso concursal, porque ahí se resuelve de qué manera se van saldando estas deudas, porque lo peor que podría hacer el Estado argentino es comprarse las deudas de Vicentín, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí hay una situación que es bastante compleja y hay que ver cómo se resuelve. Hay una pregunta de Gustavo, dice, ¿de qué manera la militancia ayudaría a la decisión presidencial? ¿Cuál sería tu mirada, Lucía? Bueno, yo un poco decía esto, ¿no? A mí me parece que si algo le critico un poco, le critico, bueno, como observo, no me siento como para criticar a Alberto, no me siento, digamos, con la autoridad de hacerlo. Algo que yo aportaría, digamos, es esto de poder construir una masa crítica que fundamentalmente nace de la militancia, que después se puede ir extendiendo a otros sectores de la sociedad, que pueda respaldar esta decisión, porque hay un montón de organizaciones que específicamente trabajan el tema de la cuestión del modelo agropecuario, organizaciones vinculadas al campo, inclusive una parte de la Federación Agraria que después, digamos, del anuncio de Alberto, salieron de alguna manera a sostener esta decisión. Eso por un lado, ¿no? Pero porque nadie sabía que Alberto iba a decir que se expropiara a Vicentín. A nosotros, qué sé yo, el gobernador de Santa Fe nos dijo que tampoco ni él sabía. Así que en eso, bueno, hay muchos actores, digamos, que quieren ayudar a Alberto a defender esto. Y después algo fundamental para mí esto de poder discutir en la construcción de sentido, porque esto que yo decía antes, es muy ridículo que haya sectores de la sociedad que no tienen nada que ver con Vicentín, defendiendo a Vicentín como si fuese la bandera argentina. Y es una empresa que yo puedo entender que la gente de Avellaneda tenga un cierto sentimiento de pertenencia con Vicentín, porque Vicentín nació en esa localidad. Avellaneda es una localidad chica, es una localidad de 25.000 habitantes, digamos, para lo que es Santa Fe es una localidad chica, donde Vicentín tiene un arraigo importante, donde Vicentín ha invertido en escuelas, en lugares públicos y demás. Entonces, bueno, se puede entender que la gente de Avellaneda tenga un cierto sentido de pertenencia con Vicentín. Pero la gente de Rosario, la gente de Buenos Aires, yo no puedo entender que tengan un sentido de pertenencia con Vicentín. Entonces me parece que ahí hay que hacer un trabajo fuerte de informar, de discutir bien, digamos, de decir, bueno, acá vos estás defendiendo gente que también te estafó porque la plata del Banco Nación es de todos. Entonces, bueno, me parece que ahí hay una tarea también importante de la militancia. Y Graciela en ese sentido pregunta, ¿por qué no se escucha de parte de los productores un encendido reclamo de sus deudas? O allá en Santa Bueno, Fe se está escuchando y no se visualiza en nivel nacional. no, hay varios motivos, o al menos conocidos, y otros será que no conocemos también. Una, por ejemplo, uno es lo que yo les decía antes, por ejemplo, los productores que están agrupados en ACA, lo que sucedió ahí fue que ACA le pagó a los productores y, digamos, la deuda ahora la tiene Vicentín con ACA. ACA es la Asociación de Cooperativas Agrícolas. Eh, entonces, a un montón de esos productores, Vicentín no les debe nada, porque ya acá les pagó. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenés, nosotros el otro día lo hablábamos con el gobernador, bueno, tenés un montón de productores que no se están quejando porque la plata ya les llegó. Digamos, eso por un lado. Después, por otra parte, me parece que, bueno, que hay, digamos, de alguna manera un escenario político, social, cultural, donde hay cierto clivaje, donde el campo siempre queda de un lado y el gobierno peronista del otro, entonces esa construcción cultural también hay que trabajar para revertirla un poquito, y donde realmente los productores ya como a priori están en contra de cualquier cosa que haga un gobierno peronista, ¿no?
Entonces menos van a salir a defender esto. Y ahí me parece bueno que hay una cosa histórica y que también tenemos que ver cómo la trabajamos. Y después, algo que quería decir más y ya me lo olvidé. Pero bueno, me parece que eso es, bueno, no, una cosa más. Hay otra parte, digamos, esto que decíamos, una gran parte de las operaciones del sector agropecuario se realizan en negro. Entonces, por ejemplo, hay un montón de productores a los cuales Vicentín les debe un monto de plata que es lo que está declarado, pero que en realidad las operaciones que realizaron por Vicentín son el doble de eso. Lo que pasa es que la otra mitad se realizó en negro. Entonces, si este proceso, digamos, prospera la intervención del Estado y demás, esa plata que ellos, esa operación que realizaron en negro no la van a cobrar nunca. Y bueno, y ahí también hay un motivo por el cual nosotros creemos que hay muchos productores que no salen a decir ciertas cosas. Y después si hay algo más, no lo sé tampoco. Y Pablo pregunta, ¿cuál es la situación de una eventual participación de los trabajadores en la conducción de la empresa? Bueno, es una propuesta por ahora, es una opción, digamos que como no se avanzó ni siquiera se pudo concretar la intervención de la empresa, hoy por hoy están conduciendo la empresa los directores originales, digamos, los Vicentín, los Nardelli, los Paduan, los que ya la conducían antes, por las decisiones, las últimas decisiones que tomó el juez. Entonces ni siquiera se avanzó en el proceso de intervención. La participación de los trabajadores, bueno, puede darse en una futura configuración empresarial que se dé para resolver esto. Hay que ver cómo esto prospera. La participación de los trabajadores hay que ver también de qué forma, porque bueno, los trabajadores son un montón de actores individuales, están agrupados sindicalmente, por supuesto. Entonces, bueno, ahí hay que ver, digamos, de qué manera esto puede darse. Puede constituirse un directorio con un representante de los trabajadores en este nuevo directorio. Es una propuesta que está dando vueltas como parte de las soluciones posibles para Vicentín, pero bueno, todavía no estamos, digamos, en concretar esas decisiones, así que por ahora solo es una propuesta. Y Cristina pregunta si es importante que el Estado se anticipe a la declaración de quiebra de Vicentín. En realidad, Vicentín no puede declararse en quiebra porque está en el marco de un concurso. Lo que puede suceder, digamos, o sea, los procesos concursales se hacen para evitar que las empresas quiebren. O sea que lo que tendría que pasar es que se llegue a un acuerdo, a que se homologue un acuerdo entre Vicentín y los acreedores. Así que hoy por hoy, en realidad, esa no es un peligro inmediato. Sí, digamos, hay que ver cómo continúa, digamos, la situación de la empresa, pero bueno, ya el Estado ha declarado, digamos, su voluntad de intervenir, así que ahí me parece que eso ya está saldado. Y Janina, que también consulta sobre los trabajadores, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores de la empresa? Los trabajadores hoy depende, digamos, como yo decía, Vicentín es un grupo empresarial compuesto por muchas empresas. Algunas, la mayoría de ellas están paradas, o sea, todos los trabajadores están cobrando sus salarios, eso no se despidió a ningún trabajador y los trabajadores están cobrando sus sueldos. Por ejemplo, entonces los trabajadores no son acreedores del concurso, porque Vicentín no les debe nada a ellos porque les ha ido pagando sus sueldos. El tema es saber hasta cuándo Vicentín le puede pagar el sueldo a los trabajadores, porque hoy las empresas no están funcionando. Las empresas de molienda de soja, que son como las más grandes. Entonces, bueno, los trabajadores, por supuesto, están preocupados, están organizados. El sindicato de aceiteros de la provincia de Santa Fe, el Cordón Industrial, es un sindicato con mucha trayectoria de lucha, con mucha fuerza, que incluso durante los últimos 10 años ha tenido las paritarias y los convenios colectivos con los aumentos salariales más altos. Es un sindicato, digamos, muy bien plantado y aparte con mucha conciencia de la situación. Ellos fueron de los primeros que, mucho antes de que este proceso se mediatice a nivel nacional, empezaron, digamos, a hacer sonar las alarmas de lo que estaba pasando y empezaron a organizarse y a convocar a todos los actores políticos, sociales y demás. Ellos están, por supuesto, respaldando las acciones del gobierno nacional y provincial,
y bueno, y con la preocupación más inmediata que es qué pasa con los puestos de trabajo. Pero bueno, lo fundamental es dar continuidad. Para que esos 7.000 puestos de trabajo puedan continuar, hay que dar continuidad a la empresa, ya sea bajo una nueva forma empresarial o expropiada o como sea, la empresa tiene que seguir para que esos 7.000 puestos de trabajo sigan vigentes, ¿no? Entonces, bueno, están los trabajadores preocupados, pero es un gremio de mucha trayectoria de lucha, así que no, ellos son un aliado fundamental en este proceso. Bueno, creo que eso ahí en tu respuesta respondiste también la pregunta que quería hacer Rubén, que era cómo está el ánimo de los trabajadores de Vicentín en este momento, que ahí Manu ya lo has respondido. Y Darío pregunta si crees que es viable una campaña informativa, directa o indirecta, por medio de movimientos sociales. Ojalá lo hagan, digamos, a mí me parece que ojalá, digamos, me parece que ahora se está esperando cuál va a ser la decisión, digamos, del juez eh, en esto, digamos, de si habilita la intervención o no. Y en base a eso supongo que Alberto va a definir si sigue adelante con la opción de la expropiación o si se va por el camino, digamos, del proceso judicial, del proceso de concurso. Entonces, me parece bueno, que están esperando eso. De cualquier manera, a mí me parece que sería muy importante que se le dé participación digamos, a las organizaciones, a los movimientos, a todos los actores que quieren defender a Vicentín y quieren defenderlo porque creen, digamos, que ahí está la posibilidad de garantizar un aporte al bien común. Así que ojalá que el gobierno pueda tener como aliados y asumir como aliados a los movimientos sociales, a las organizaciones, a todos los que realmente queremos que Vicentín avance. Bueno, nos queda un minuto de esta etapa. Si le parece, en un ratito nos reconectamos nuevamente y habilitamos la charla para aquellos que quieran compartir su mirada, su opinión sobre el tema, y vamos intercambiando opiniones. ¿Qué le parece? Queda menos de un minuto y nos reconectamos nuevamente.